Muy buenos días, mis hermanos y hermanas. Dios añada de sus más ricas bendiciones a todos y cada uno de ustedes en este día hermoso. Vamos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para poder comprender y guardar en nuestros corazones esta palabra el día de hoy. Oremos. Padre bueno, gracias le damos porque usted nos levanta con fuerzas renovadas y nos da la oportunidad de leer y de meditar en su palabra este día. Le pedimos que nos limpie con la sangre de Jesús, que podamos estar delante de su presencia como es debido, santificados, apartados para usted, y que podamos meditar. Abra nuestro entendimiento por medio de su Espíritu Santo, que podamos tener un corazón que sea como tierra fértil para que su palabra, la semilla buena, llegue a nuestros corazones, crezca y que pueda dar mucho fruto. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo amado. Amén. La Biblia habla frecuentemente y claramente sobre las responsabilidades, así como también de los privilegios de los padres cristianos. Hoy veremos en el primero de una serie de mensajes sobre cuáles deben ser los objetivos y cómo debe ser un padre cristiano según la Biblia. En los dos testamentos, Dios nos declara su voluntad al respecto. En el Antiguo Testamento, desde el mismo inicio, uno de los aspectos importantes de la vida de Adán fue su papel como padre. Génesis menciona específicamente a 3 de sus hijos, Caín, Abel y Set. Más adelante hace mención de Noé y sus 3 hijos con quienes sobrevivió al diluvio junto con su esposa y sus nueras. Posteriormente habla de Abraham, quien se convertiría en padre de una manera notable y en cuya simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. En el Antiguo Testamento se da instrucción a los padres en sentido de cuál debe ser su primer objetivo. El pasaje se ubica en Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 al 7. Empecemos con: el mandamiento más grande en la Escritura es este: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Pero mirando un poco antes, en el versículo 2 de este mismo pasaje, leemos: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Esta es una tarea que va de generación en generación y vamos percibiendo cuán importante es y las consecuencias negativas que derivan de una generación que no conozca y respete a Dios y su palabra. Los reyes que hubo en Israel y Judá y cómo gobernaron los pueblos se puede definir en función de su relación con Dios y sus palabras establecidas en la ley de Moisés. Los pocos que lo hicieron bien o relativamente bien fue porque tenían temor de Jehová y le buscaban. Los demás no lo hicieron, sino que siguieron a dioses ajenos, y esto trajo consecuencias adversas y mucho pesar. Sigamos con el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 6. Dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
Se puede hacer varias observaciones basadas en estas palabras. Lo más importante de todo es que los padres deben conocer la palabra de Dios. Por obvias razones, no puede enseñar algo que no conoce, y mucho menos a nuestros hijos le podremos decir que hagan lo que se les dice sin que ellos puedan ver un ejemplo vivo en el cumplimiento de lo que Dios nos manda que debemos ser y hacer. Leer, estudiar y vivir la palabra se hace entonces imperante, muy necesario, para luego enseñarla a nuestros hijos e hijas y practicarlas a diario con ellos. La historia hebrea revela que el padre debía ser diligente en instruir a sus hijos en los caminos y las palabras del Señor para su propio desarrollo espiritual y bienestar. El padre que era obediente a los mandamientos de las Escrituras hacía precisamente esto, lo que nos lleva a un pasaje en el libro de Proverbios, en el capítulo 22, versículo 6, en el cual leemos: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Conforme se haga mayor, no se apartará del consejo de Dios. Instruir, entonces, se refiere a las primeras enseñanzas que un padre junto a la madre debe dar a su hijo. Esto es, su educación temprana. El instruir tiene como objetivo colocar ante el hijo o la hija la forma de vida prevista para él, para ella. El iniciar la educación de los hijos de esta manera es de gran importancia. En el Nuevo Testamento se dan instrucciones específicas a los padres en Efesios 6, versículo 4, y dice así: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La instrucción en la palabra no debe hacer enojar o frustrar a nuestros hijos a través de la utilización de métodos que los lastime. Debemos nosotros superar inclusive los errores que se pudieron haber cometido con nosotros en nuestra crianza. Muchas veces cometemos los mismos errores que nuestros padres cometieron, y errores que pudieron haber estado acentuados por el desconocimiento del Señor. Los padres deben enseñar a sus hijos la palabra de Dios para proporcionarles la sabiduría de modo que puedan vivir bien ellos y sus hijos igualmente, pero sobre todo para que alcancen salvación. La salvación es algo personal. No porque nosotros como padres somos salvos, nuestros hijos van a ser salvos. Recuerden que Dios no tiene nietos. Nuestros hijos deben aceptar al Señor Jesucristo por su propia voluntad, teniendo entendimiento de a qué se refiere todo. Pero eso viene con la instrucción que nosotros le demos a ellos. Los hijos, sin embargo, no son solo una responsabilidad para el padre, sino también son un privilegio para él. En el Salmo 127, versículos 3 al 5 declara: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Para los padres cristianos, los hijos son un regalo de Dios para ser amados y criados. No son solo criaturas, sino criaturas que vienen de crianza. Los padres cristianos pueden ayudar a fomentar un legado de piedad como Josué declaró en aquel entonces. En Josué 24:15, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor.
El padre cristiano es realmente el instrumento en la mano de Dios. Todo el proceso de instrucción y disciplina debe ser aquel que Él ordena y administra para que su autoridad pueda estar presente y esté en constante contacto con la mente, el corazón y la conciencia del Hijo. El Padre humano nunca debe presentarse a sí mismo como la mayor autoridad que determine la verdad y el deber. Es solamente haciendo a Dios en Cristo, el Maestro y Gobernante, en cuya autoridad todo se puede hacer, que se logra alcanzar la meta de la instrucción. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así lo señala 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. La primera responsabilidad de un padre es familiarizar a sus hijos con las Escrituras, instruirlos. La manera y los métodos que los padres puedan utilizar para enseñar la verdad de Dios necesariamente serán diferentes. Cuando el padre es fiel en su papel formativo, lo que el niño aprenda acerca de Dios permanecerá en él en buen lugar a través de toda su vida, sin importar lo que hagan o dónde vayan. Oremos, hermanos. Señor, gracias por su instrucción en la palabra. Gracias por dejarnos ese legado que debemos compartir con nuestros hijos, porque lo que usted quiere es que nos vaya bien y que le vaya bien a nuestras generaciones. Que estemos comprometidos primeramente con usted, Padre bueno, en hacer su voluntad en nuestras vidas, en leer su palabra diariamente, meditar en ella de día y de noche, aprenderla, tener una relación con usted, conocerle cada vez más a través de su palabra. Y que esta palabra que nosotros aprendemos, esa palabra que nosotros vivimos, le enseñemos lo mismo a nuestros hijos, para que ellos a su vez se lo enseñen a los suyos, y que esto pase de generación en generación. Le alabamos y bendecimos, Padre bueno. Gracias por el privilegio que nos da de ser padres y de dar ese legado a nuestros hijos, el legado de su palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado, el que pronto viene. Amén y amén. Dios les bendiga.